Respaldo CICIG es nuestro hashtag de la noche, y es que dentro de varios grupos organizados de la sociedad civil que se mostraron hoy respaldando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, luego las declaraciones vertidas ayer por el máximo dirigente del Partido de Libertad Democrática Renovada, líder, está el sector empresarial organizado, que dijo lo siguiente. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El sector empresarial aglutinado en el CACIF respalda la gestión de la CICIG y la continuidad de Iván Velázquez al frente de la comisión. La postura de los empresarios se da luego de los señalamientos y los ataques por parte del presidenciable del líder Manuel Valdizón. Reiteramos nuestro total apoyo a la labor que está realizando el comisionado Iván Velázquez. Insistimos que los temas judiciales deben llevarse en las cortes y no en las calles ni en otros países. Ahí es donde se tiene que litigar, y aquellas personas que han sido señaladas de la comisión de hechos de corrupción deben de acudir a los tribunales de justicia para solventar su situación. Los empresarios también exigieron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dar trámite a los antejuicios presentados por el Ministerio Público. A la Corte Suprema de Justicia, que de acuerdo al principio de justicia pronta y cumplida, y atendiendo a su responsabilidad como magistrados, resuelva inmediatamente y de conformidad a derecho sobre el trámite de los antejuicios que han sido presentados para su conocimiento. Los señalamientos contra Iván Velázquez iniciaron luego que la CICIG involucrara a varios diputados del partido líder en actos de corrupción y al mismo candidato a la vicepresidencia, Edgar Barquín. Bueno, ya le decía que hoy también hubo una multitudinaria marcha por parte de maestros agremiados en la Asamblea Nacional del Magisterio. Ellos presentaron una serie de firmas. Dentro de sus reivindicaciones está la nacionalización de la energía eléctrica. Sindicatos del Magisterio, liderado por Joviel Acevedo, llegaron masivamente al Congreso de la República a exigirle a los diputados que aprueben varias iniciativas de ley, entre ellas la de la juventud, desarrollo rural integral y la nacionalización de la electricidad. Hay más de 185,000 firmas de padres y madres de familia que aprueban una iniciativa de ley para la nacionalización de la energía eléctrica y de la minería. Luego viene el día de la semana entrante, traemos más de 200,000 firmas originales con nombre, número de DPI y firma para la aprobación de la iniciativa también 4084, que es la ley de desarrollo rural integral. O sea, nosotros lo que estamos haciendo acá es diciéndole a los diputados que también nosotros somos sociedad civil organizada, y ahorita traemos estas firmas para la primera iniciativa de ley para la refundación del Estado. Creemos de que la refundación del Estado tiene que ser con la participación de los 4 pueblos y con la participación de las organizaciones que históricamente hemos tenido presencia a nivel nacional. El sindicalista aseguró que la próxima semana llegarán al Congreso a seguir presionando, pero ahora serán más de 200,000 firmas que presentarán para presionar al Parlamento guatemalteco. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Respaldo CICIG es nuestro hashtag de la noche. Tenemos estos dos temas que fueron, por supuesto, lo más importante de la agenda el día de hoy. Vámonos a las redes. Estamos con Respaldo CICIG como nuestro hashtag de la noche. Beatriz, obviamente apoyan la gestión quienes tienen no apoyan la gestión quienes tienen el dedo majado y que van a llorar a Washington, es lo que dice Beatriz. El pueblo de Guatemala ha gritado a todo pulmón respaldo CICIG y el mundo se ha unido contestando no te toca Valdizón, que ha sido otro hashtag utilizado de manera regular a lo largo de los últimos meses. Fernando nos plantea: ¿cómo no respaldar las acciones de CICIG si son fundamentadas con pruebas contundentes? Además, nos abrió los ojos y despertó. Es lo que dice Fernando. Brian: ¿y si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ampara a Valdizón, será intocable? Es la pregunta. Nos presentan esta viñeta realizada por el caricaturista de Prensa Libre Fo. Dice: sí a la prórroga de CICIG.
nosotros apoyamos a la comisión y nos muestran ahora pues al mismo doctor Valdizón en la viñeta, pues diciendo que fuera CICIG. Un año después. Sí, un año después. Bueno, creo que no fue ni siquiera un año después, tan solo meses. Tan solo meses, sí. Nos dice J. Fuentes, bienvenidos aquí pendientes de sus comentarios y respaldo total a la CICIG, gracias. Brian Caballeros, en el artículo 3, en materia de amparos, dice que el derecho internacional tiene primacía en el derecho interno, es lo que dice Brian. Cuando se trata de derechos humanos. Y también pues nos dice Rommel, gracias, Canal Antigua. Y Jimena nos dice, toda mi familia y yo respaldamos totalmente a CICIG, al Ministerio Público y al gran caballero Iván Velázquez. Parte de los mensajes que tenemos para comenzar esta noche. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra a Mario Rosales. ¿Qué tal, Cristian, Juan Carlos y la audiencia de Canal Antigua? Pues bueno, aquí creo yo que hay que partir diciendo que los tiempos que vivimos ahorita en el país han obligado a los actores, digamos, incluso a actuar políticamente y correctamente hablando en términos políticos. Hace tan solo un año, digamos, o año y medio, específicamente, si hablamos de la cúpula empresarial, varios de sus miembros, muchos de ellos, algunos columnistas de prensa, pues dejaban entrever incluso su malestar hacia la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Muchos de ellos, desde un inicio que esta comisión empezó a operar acá en el país, manifestaron, digamos, todo este tema, el eterno debate si era injerencia extranjera, si se estaba vulnerando la soberanía del país. Dejando eso de lado, hoy vemos otro discurso por parte de la cúpula empresarial, vemos a otro CACIF, y digo políticamente correcto porque se une el sector empresarial, un actor importante en la escena política y social del país, a todo este discurso. Uno creería, y eso uno lo puede hacer un símil en cuanto a lo que le ha pasado al gobierno de Otto Pérez Molina, a lo que le ha pasado al partido líder y lo que le ha pasado a CACIF. O sea, uno pudo haber dicho, bueno, CACIF va a sacar las uñas y a meter las manos al fuego, por ejemplo, por Max Quirín, el representante de CACIF ante la Junta Directiva del IX, hoy en prisión preventiva por el tema caso Ixpisa. No lo hizo, salvo Camagro, que sacó un comunicado de prensa no atacando a CICIG, diciendo que el debido proceso, pero que respaldando a Max Quirín. CACIF no lo hizo. Hablamos del diputado Pedro Muadi, también metido en un serio problema por un caso develado por la CICIG, y uno esperaría que CACIF, la cúpula, hubiese salido a respaldar a estas dos figuras que en determinado momento han tenido relación y miembros de las cámaras empresariales. Esto puede ser como, claro, y el presidente del Banco de Guatemala. Podríamos decir entonces que Valdizón se pudiese ver en ese escenario, donde uno hubiese esperado que la cúpula del líder se hubiera desmarcado de todos los miembros acusados por la Fiscalía de temas como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, pero vemos lo contrario. Aquí CACIF lo que está diciendo, nos estamos desmarcando, nunca metimos las manos al fuego por Pedro Muadi, por Max Quirín, y salimos a darle un respaldo al comisionado Iván Velázquez y al trabajo de CICIG. Cosa que no ha hecho Valdizón, ya pues todos hemos visto cómo ha actuado el candidato respecto a los casos de antejuicio contra miembros de su partido y su vicepresidenciable. Así que podemos decir que CACIF está actuando políticamente correcto, no es ahorita, digamos, lo congruente y lo coherente. Leyendo en redes sociales, alguien hacía también la salvedad. Ahorita, en esta coyuntura, ponerte contra las patadas, contra la CICIG, es ponerte a pelear con el ente multilateral de mayor jerarquía en el planeta Tierra. Hablamos de la Organización de Naciones Unidas. La CICIG y su metodología y su mandato y su estructura es un único experimento. No hay otra oficina de la ONU igual en el mundo. Que ya se está intentando replicar, claro, por ejemplo, en Honduras, en El Salvador, como esta forma diplomática, ¿sí?, judicial, bajo mecanismos directamente relacionados con el sistema de justicia de cada país, para evitar lo que ya hace Naciones Unidas en otras partes del mundo, que es, por supuesto, la presencia militar
los cascos azules y los boinas azules son efectivamente presencia militar internacional en algunas naciones, de las cuales Guatemala también es parte. O sea, tampoco nos hagamos los chiquitos. Guatemala, el ejército de Guatemala es parte de las misiones de imposición de paz en la República Democrática del Congo, es parte de la misión internacional de imposición de paz en Haití, que son misiones militares en países dirigidas por Naciones Unidas, y Guatemala forma parte de ellas. Vámonos a las redes. Activamente. Sí, por supuesto. Además, con la participación no solo activa, sino con poder de fuego, lo cual no es común entre los países. Nos vamos a las redes, estamos con respaldo CICIG como nuestro hashtag de la noche. Jorge nos dice el informe, vamos a hablar de financiamiento de los partidos políticos, y nos muestran esta viñeta también de Fo, que es sin duda uno de los caricaturistas más importantes de nuestro país. Nos plantea Vanessa, 100% nuestro respaldo, ya no más corrupción. Aurora, acusaciones sin sustancia, todos apoyamos a Iván Velázquez y a CICIG. Valdizón carece de credibilidad. Luisa Fernanda, el apoyo a la CICIG está bien, pero logran abrir tantos casos y no concluir ninguno, es lo que plantea Luisa Fernanda. Jonathan, estoy de acuerdo con la CICIG, al final respaldan al Ministerio Público con investigaciones, que no se quede en eso, es todo. Zach nos plantea, Iván, que siga trabajando también como lo está haciendo, toda la sociedad está apoyándolo. Sari nos plantea, definitivamente yo soy el pueblo y le doy mi voto de confianza al comisionado Iván Velázquez. Mario Arturo, más que nunca debemos de seguir insistiendo en procurar la verdad y la demanda de justicia. Y Jorge Soto, el activista en pro de la diversidad, nos dice, en un país donde todo está corrupto, lo único que queda es confiar en las buenas intenciones de la comunidad internacional. Sergio nos plantea total respaldo, el guatemalteco que respeta, tiene dignidad, apoya a la CICIG. Y Ana Lucía nos plantea, no les gusta que los cachen, miedo tienen, es lo que nos plantean. Maripaz, mi total apoyo al señor Iván Velázquez y a la CICIG, lo único que ha valido la pena, es lo que nos plantea. Apoyo total al CICIG, dice Ingrid, y Juan Carlos, todo mi apoyo y respeto para la labor desempeñada, especialmente en la gestión de Iván Velázquez. Licenciado Cristian Manolo Castillo. Muy buenas noches, Mario, bienvenido. Juan Carlos, buenas noches. Un miércoles progresista, así que un gran saludo para todos los que nos acompañan a través de este debate ciudadano en un tema que es fundamental para el país. Yo creo que el enlace de ambos temas me permite hacer un planteamiento y hacer una comparación en términos de legitimidad. Y eso, poner a los dos actores en contraposición, me parece que nos permite entender qué es la legitimidad. Por un lado Iván Velázquez y por el otro lado Joviel Acevedo, que fueron las dos notas iniciales. Vemos cómo la ciudadanía, a partir de las acciones coherentes de un actor, y en este caso de un funcionario internacional, que comanda o está al frente de una institución que el Estado mismo, el Estado guatemalteco, demanda a la comunidad internacional, vemos la respuesta contundente de la población, apoyando a partir de la credibilidad que genera las acciones de Iván Velázquez y de la CICIG. Obviamente, yo siempre he sido muy crítico de que para analizar la CICIG hay que analizarla por los periodos de los comisionados. Claro. No es lo mismo hablar de CICIG en 8 años. Claro. Han habido 3 periodos y 3 momentos bien marcados. Pero el caso de Iván Velázquez, lo que ha venido ganando Iván Velázquez en el país es credibilidad y legitimidad. Claro. La gente cree en él y a partir de eso le da un respaldo contundente. En contraposición tenemos a un líder sindical del magisterio que hoy empieza a hablar de nacionalizar la energía eléctrica y de nacionalizar la minería en Guatemala. Cuando ese es un planteamiento de los compañeros de CPO, y de organizaciones principalmente de pueblos originarios. ¿Y qué tiene que hacer una organización sindical reivindicando esos postulados que no son de la naturaleza de la organización sindical? ¿Qué hace Joviel Acevedo? Perder credibilidad y ante todo perder legitimidad, porque el movimiento magisterial se ha venido fragmentando al punto que hay importantes sectores de maestros organizados en el país que desconocen el liderazgo de Joviel Acevedo como el que ha estado al frente históricamente, por lo menos en la última década, del movimiento magisterial en el país. Estos dos liderazgos nos permiten poner en contraste el concepto de legitimidad y cómo la ciudadanía percibe y respalda acciones legítimas
que son impulsadas por actores públicos. La preocupación que hay en este momento es que nos vayamos por un debate de darle respaldo a la CICIG, pero me parece que quien más necesita el respaldo en este momento es la Corte Suprema de Justicia, porque es la que tiene en sus manos ahora las denuncias y los señalamientos y las investigaciones que ha hecho CICIG. Agradecemos... que ayer planteábamos ese debate. Totalmente. O sea, cuando planteábamos el debate de la independencia judicial, pues indudablemente sí se habla de una independencia judicial que sea mostrada en acciones, que ahí es donde se legitima el actuar independiente de los jueces. Y es que un elemento que llama poderosamente la atención en lo que hemos escuchado de los planteamientos que se han hecho fuera del país por uno de los actores que está en el centro del debate en este momento, es que él aduce una politización de la justicia cuando el debido proceso no ha iniciado. Claro. Es decir, no se le está condenando ni a los diputados, pero si tienen antejuicio, o sea, a nadie, si tienen antejuicio, pero además él está aduciendo una politización que podría, digamos, afirmarse si la sentencia tuviera algún viso de ser una sentencia pegada más a intereses políticos que a derecho, pero el proceso ni siquiera ha iniciado. Entonces, me parece, obviamente, que ante lo que estamos en este momento es ante un actor determinante para la investigación criminal en Guatemala. También hay que reconocer y respaldar a la fiscal general, que ha sido, digamos, ha tenido acciones contundentes y que sin la fiscal general y el Ministerio Público las acciones de CICIG tampoco tendrían soporte y sustento. Me parece que esa alianza, esa mancuerna es fundamental y el respaldo esta noche debiera ser no solo para la CICIG, sino para el Ministerio Público. Así como Mario hizo una crítica a la postura, por ejemplo, de los sectores más conservadores en cuanto al cambio de discurso que se dio con la comisión, pues yo también haría una crítica para aquellos sectores más progresistas que en su momento pues rechazaron y criticaron férreamente la elección de Telma Esperanza Aldana, claro, por la salida sí, de la doctora Paz y Paz. Solo voy a las redes, Mario, porque tenemos muchos mensajes. Vamos a ir con respaldo CICIG. Nos dice Luis Carrera, Guatemala despertó respaldo CICIG. Luis Pineda, todo el respaldo de CICIG a la fiscal general. Dice Miguel, la CICIG investiga y provee las pruebas, es responsabilidad del sistema judicial llevar a término los juicios iniciados, es correcto. Ricardo, si se meten contra la CICIG a Iván Velázquez, se meten con los chapines de bien, es lo que dice Ricardo. Jonathan, podrá ser una comisión internacional, lamentablemente solo así se puede combatir la corrupción en nuestro país. J. Fuentes, el CACIF está respaldando a la CICIG porque está haciendo las cosas bien. Antes la CICIG era un circo repleto de payasos. Coca, los guatemaltecos honestos y trabajadores apoyamos a la CICIG. Alejandro, claro y gran apoyo total a la gestión de Iván Velázquez, pero que exista un respaldo de parte del organismo judicial, es lo que nos dice. Nos muestran este cartel por parte de Ligia de la Catedral Metropolitana con este cartel que ha sido viralizado a lo largo de las últimas semanas en las diferentes redes sociales. Nos muestran pues más viñetas. Jorge tiene la colección completa de viñetas. Allí, la doctora Norma Cruz de Fundación Sobrevivientes tuitea con nosotros esta noche. Gracias. Reconocimiento y respaldo al comisionado y fiscal general que actúan apegados a la ley y a su mandato. Isaac nos plantea, no me parece que ya que CICIG es claro que ellos tienen gran interés mezquino para Guatemala. El tiempo lo dirá quiénes son. Es lo que plantea Isaac. Válido su comentario. Doctor Velázquez se merece un monumento, bueno. Y los maestros, ¿por qué están perdiendo el tiempo y no dan clases y quieren hacer leyes? Es lo que dice Antonio. Bueno, es una crítica, me parece válida, ¿eh? Dar clases no será lo más importante. Sí. O sea, dar clases, de verdad. La CICIG es la luz hasta el final del túnel. Parte de los mensajes que tenemos con respaldo CICIG. Mario. Sí, en referencia a lo que usted mencionaba, Juan Carlos, es cierto, creo yo que hay que hacer aquí un mea culpa, ¿verdad? Entre los mea culpa, yo sí lo asumo, yo en mis cuentas, en mis redes sociales, objeté mucho la llegada de Telma Aldana a la Fiscalía General y creo que hoy hay que reconocerlo y hay que decir, nos equivocamos, o sea, no sería honesto venir a estas alturas del partido con toda la cloaca que se ha destapado, como bien decía Cristian. Hay que reconocer a Iván Velázquez, sí,
pero Iván Velásquez y la CICIG por sus propias manos no puede hacer absolutamente nada. O sea, necesita el apoyo del Ministerio Público porque al fin y al cabo, constitucionalmente, quien tiene la capacidad y tiene el mandato de la persecución penal en este país es la Fiscalía General. Ahí no nos perdamos. Y creo yo que sí, hay que reconocer que la fiscal Thelma Aldana, si llegó en aquel momento, en aquella coyuntura, con los apoyos del presidente de la República, se logró desmarcar. Y se logró desmarcar a tiempo y muy bien, porque ante lo que estamos no son casos minúsculos, estamos ante casos que se tienen que dilucidar en el sistema de justicia, sí, pero los indicios, las pruebas, las escuchas telefónicas que hemos todos podido presenciar en estas primeras audiencias, en el caso Ixpiza, en el caso la línea. Hechos, y en todos estos casos, la verdad que la prueba, las escuchas telefónicas, pues no dejan mucho que escarbar. Cuando uno oye al señor Edgar Barquín en su calidad de presidente de la banca central en un país, hablando con Chico Dólar y le dice, te habla Edgar, el del banco, ya solo con eso uno puede dar un indicio de que ahí pues había algo más que una simple llamada telefónica, ¿verdad? Hay que respetar a mí creo que no nos casa mucho el término el bendito debido proceso. Hay que respetarlo. Estas personas que están siendo ahorita no están siendo condenadas ni sentenciadas. No. Han iniciado un proceso, pero las escuchas telefónicas, a mí en lo personal, sí me dejan muy claro que estamos ante casos sumamente delicados. Y yo le digo, o sea, a mí sí me parece que, por ejemplo, otra institución que también debe de hacer ese reconocimiento que hace Mario es, por ejemplo, la Embajada Americana, que hizo todo lo que estuvo en sus manos por tener a la exfiscal general de la República, la doctora Claudia Paz y Paz, como su brazo derecho en la Fiscalía General. Su socia. Exacto. Que a ver, que yo no estoy criticando la gestión de Claudia Paz y Paz, simplemente estoy diciendo que dentro de espacios como este, ¿sí? Honestamente, algunos fueron críticos, algunos fueron defensores de la gestión de Claudia Paz y Paz, y se dijo que había que esperar a ver qué era lo que podía hacer la expresidenta de organismo judicial y hoy fiscal general de la República, Thelma Esperanza Aldana, y creo que pues a la luz de los resultados y de la mancuerna que ha hecho con CICIG, hay que tener un reconocimiento pleno a su labor, ¿no? Vámonos a las redes, estamos con Respaldo CICIG como nuestro hashtag de la noche. Oiga, siguen los memes y demás. Está bueno esto, ¿eh? Todo nuestro respaldo a don Iván Velásquez, su nombre estará en los libros de historia. En este caso, Juan Carlos, me parece que es una forma muy particular de las y los guatemaltecos de expresarse, digamos. Pero claro, si no estoy mal, lo montaron sobre una fotografía de Simón Bolívar. O sea, el Libertador. El Libertador, si no estoy mal, es de Simón Bolívar. Luguichón nos dice, ya habíamos tirado la toalla y apareció el doctor Velásquez y nos animó a hacer cambios. César, el respaldo CICIG es total de la población, los únicos en contra son los investigados o los que tienen intereses políticos afines. A propósito de respaldo CICIG, mañana es jueves de CICIG, según dice Quique. Guillermo, total apoyo a la CICIG. Solo la verdad nos hará libres, una frase muy norteamericana, la verdad nos hará libres. No sé, la verdad. Mónica Coloma nos plantea totalmente, apoyamos al señor Velásquez. Ariel Schill, Valdizón mete las manos al fuego por los miembros del líder señalados de corrupción. ¿Qué más le queda que llorar en la OEA? Es lo que dice Ariel Schill. Bueno, yo difiero de lo que plantea Ariel Schill. Creo que no ha metido las manos al fuego y de una manera maliciosa ha tratado de hacer creer tanto a la opinión nacional como internacional que él no es miembro del Partido Libertad Democrática Renovada Líder, lo cual me parece un insulto absoluto a la inteligencia del guatemalteco. De verdad, de verdad. Comisionado CICIG, agradecemos su labor evidenciando la corrupción e inmoralidades en el sistema político. Jesús, ¿qué opinan de la pregunta directa desde el Rincón sobre si Valdizón está ligado al narcotráfico? Pues ojalá hubiera una respuesta fundamentada para poder tener argumentos. Sí, hay que tener argumentos, no es tan solo hay tanques de pensamiento como Inside Crime que hablan de esta vinculación, pero hay que tener de verdad una investigación profunda y bases para poder argumentar tal cosa.
No creo que sea injerencia cuando un pueblo llora sangre y clama justicia. CICIG nos abrió los ojos. Sara nos plantea por qué solo se han iniciado con un partido inclinado con un partido político en vez de hacerlo con todos por igual. Es lo que plantea hay que hacer Sara. una aclaración a Sara. La mayoría de los diputados judicializados en este momento pertenecen al líder, pero por los casos que están siendo judicializados eran por casos en los cuales ellos estaban en otros partidos. O sea, el transfugismo, es que vea cómo es el sistema. No es una persecución al líder, es ni una siquiera son persecución fundadores. a los, no, son actores que emigraron al líder en esta coyuntura política. Por sus propios incluyendo intereses. a Edgar Barquín, que claro. Edgar Barquín es señalado cuando era presidente del Banco. A ver, le digo una cosa, Manuel Barquín y Martínez Loaiza eran secretario y secretario general adjunto del partido Gran Alianza Nacional. De cuando se da esta coyuntura política, se da las escuchas telefónicas, la vinculación con Francisco Morales Guerra, Chico Dólar, ellos eran la máxima dirigencia del partido Gana, los máximos dirigentes, más prácticamente dueños de esa organización política. Y aún así, o sea, que sus intereses los hayan llevado a unirse al líder, eso es otra cosa. Y hay que recordar que en el caso de Manuel Barquín, el diputado Barquín, hasta el 14 de octubre del año pasado, era parte de la bancada del Partido Patriota. Totalmente. Y defendió la camiseta por un par de años. He de decir una cosa, es más, cuando se da la nominación de Edgar Barquín como vicepresidencial del líder, Manuel Barquín todavía era diputado patriota. Sí, es correcto. Vámonos a las redes con respaldo CICIG como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Maite, apoyo la labor de Iván Velázquez. Pedro, apoyo total a la CICIG. Evelyn, ojalá que la CICIG no esté comprada o apoye la labor del comisionado Velázquez. Creo que la posición de Evelyn es respecto a lo expresado por Manuel Valdizón, en que apoyaría la continuidad de la comisión, pero sin la presencia del doctor Velázquez. Creo que ese es el señalamiento que hace. Castillo. Yo creo que es fundamental en este momento de recordar las palabras de dos actores que hoy en día están nuevamente en la picota de la escena política. Primero, las palabras de Otto Pérez Molina hace un año, cuando le dice a Iván Velázquez, mire, ya no inicie nuevas investigaciones, sino dedíquese a pasar las capacidades al Ministerio Público y a las instancias con las cuales interactúa en el sistema de justicia guatemalteco. Y la respuesta del doctor Iván Velázquez fue muy clara y contundente, digamos. Vamos a investigar la corrupción pública y vamos a desmantelar esas estructuras criminales que a partir de la corrupción pública se entrelazan con otras redes criminales, que es lo que ha venido haciendo durante el último año la CICIG. Y en ese orden de ideas me parece fundamental que lo que estamos teniendo en este momento es la develación de que desde las estructuras públicas se establecieron negocios y redes que llevan a vínculos con el crimen organizado, con el narcotráfico, con el financiamiento de partidos políticos, con el tráfico de influencias, con el lavado de dinero, con la defraudación aduanera. Es decir, son tan imbricadas las relaciones que fue muy certero y muy oportuna la decisión del comisionado Iván Velázquez de darle prioridad a la investigación de la corrupción. Y él lo decía contundente cuando presentan el informe de financiamiento y política, o de política y financiamiento privado. La corrupción se ha convertido en el cemento del sistema político, en ese elemento que une la base y que amalgama el sistema político. Lo que estamos viendo ahora es prácticamente la ruptura de ese cemento que por N cantidad de años, no podemos afirmar que los últimos 30 años, pero por una buena cantidad de años había estado aceitando el funcionamiento de nuestro sistema político. Decisión correcta. Y lo que tenemos como resultado en este momento es la gran oportunidad para que los guatemaltecos, igualmente el comisionado Velázquez ha sido muy contundente en sus declaraciones, al decir que lo que nos están haciendo es ayudándonos a destruir y a llevar la justicia a actores de los cuales, sin el apoyo de CICIG, hubiera sido imposible juzgarlos, llevarlos ante la justicia. Pero de aquí en adelante somos los guatemaltecos los que tenemos que caminar por nuestros propios pies. Y yo no sé realmente, a mí me gustaría de verdad saber quién
le dio la brillante idea a Manuel Valdizón de hacer este periplo por Washington y despotricar contra la CICIG y contra el comisionado Iván Velázquez, sobre todo porque uno dice, bueno, al final, en el escenario, en la hipótesis que Manuel Valdizón ganase la presidencia de la República, ¿qué nos espera los próximos 2 años que ya la prórroga está el mandato de CICIG? Encontronazos constantes con la ONU, un estira y encoge, o sea, de entradita Manuel Valdizón nos plantea un escenario de tensión a la hora de llegar a casa presidencial, o sea, ¿cuál sería la relación? ¿Estarse peleando en un eventual gobierno de Manuel Valdizón? En un eventual gobierno de Manuel Valdizón. Yo construyo sobre lo que plantea Mario y me parece que hay un error. Y es que efectivamente el inicio de las marchas, es más, hasta la mitad del mes pasado, sí había un descenso en cuanto a la intención de voto de Manuel Valdizón, pero hábilmente con una campaña que yo reconozco que está bien hecha, que modificó por completo la estructura de campaña de Manuel Valdizón, se frenó el descenso en la intención de voto de Manuel Valdizón, que está rondando de verdad por ahí de los 33 a 36 puntos porcentuales, por allí. Y fue frenado el descenso que tenía. ¿Y cómo lo frenó? No diciendo nada. Creo que por ahí era el camino. O sea, comunicacionalmente afectaba menos sus propios intereses, no diciendo mucho. Pasó prácticamente un mes sin decir nada. Y sacaba sus mensajes de campaña, esta serie de mensajes que utilizó haciendo referencia a problemáticas locales, departamento por departamento, que me parece que ha sido de lo mejor logrado durante la actual campaña. Eso sí lo reconozco. Lo que usted menciona, Juan Carlos, el Te Toca Guatemala lo fueron sacando así, mejor como que calladita la boca, sacamos el Te Toca Guatemala porque el No Te Toca iba para arriba. Claro. Y eso digamos que ha menguado. Pero ahorita precisamente otra vez Manuel Valdizón como defensa central, con los tacos por delante, y se echa de verdad a la gente de la ciudad capital, a donde las redes sociales están en su efervescencia, pues los pone otra vez con aquel rechazo hacia el proyecto. Y esto creo yo que hay que ponerlo en términos simples, Juan Carlos. Uno cuando va a iniciar una relación laboral, amorosa, institucional, lo que quiera, uno la inicia en los mejores términos. Usted no va a entrar con problemas, con codazos, y así pareciera que se está pintando Valdizón de llegar el 14 a las 14 a la casa presidencial de una vez con los tacos por delante contra las CICIG. Vámonos a las redes para cerrar este bloque. Nos dice el analista, a quien saludamos desde este espacio, Max Santa Cruz. Hay quienes sugieren a la CICIG sin Iván Velázquez. ¿Qué tal las elecciones sin quienes han sugerido lo anterior? Es lo que plantea Max. Saludamos a Max desde este espacio. Ezequiel nos plantea que considero que este periodo de la CICIG ha sido muy productivo. El anterior no tanto, pero no olvidaremos de apoyar al Ministerio Público. Eric nos plantea, claro que Guatemala respalda a CICIG, ha sacado a luz muchos actos de corrupción. María Dolores, en estos tiempos de elecciones tenemos algo en qué sí creer, queremos más CICIG. Jonathan nos dice, aclaremos algo, la CICIG no es perfecta, pero trata la manera de dilucidar casos de corrupción por el bien de Guatemala. Totalmente de acuerdo con lo que plantea Jonathan. O sea, no es perfecta y creo que nadie está diciendo que el modelo es perfecto. Es más, en mi particular punto de vista, ni siquiera es deseable. De verdad, siendo honesto, o sea, yo respaldo y de verdad creo que el trabajo del doctor Velázquez es muy bueno, pero el modelo de CICIG no es deseable para ninguna nación. Claro. O sea, no es deseable tener una entidad internacional que le venga a explicar a usted cómo hacer las cosas, porque usted como sociedad no las puede hacer. No es deseable en ningún punto de vista. Pero ahí lo que se invoca es el principio de subsidiariedad, el reconocimiento del Estado de Guatemala que no podía aplicar justicia. De acuerdo, Lick, pero y o sea, deseable el modelo no es. O sea, toda sociedad quisiera aspirar a tener la fuerza institucional de resolver sus propios problemas, de tener el conocimiento, las capacidades y las competencias para que elementos guatemaltecos efectivamente pudiéramos resolver de manera pacífica, civilizadas y acorde a derecho nuestros propios problemas. El problema es que tener la capacidad. Por lo tanto, el modelo no es deseable.
Lo que pasa es que no hemos podido, no nos ha dado esa capacidad para poderlo hacer, así de fácil. Y cerramos, nos dice Brian, contundente, Iván Velázquez tiene todo el favor del pueblo, es nuestro comisionado Gordon, es lo que dice Brian. Vamos a la pausa, quédese con nosotros, estamos a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala. Gracias, Rosario, feliz noche para usted. Vámonos a las redes, estamos con respaldo CICIG como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Juanfran, el modelo CICIG demuestra ser funcional. La soberanía fue socavada por el mal trabajo y corrupción en los tres poderes. José González, así en el interior también tendremos redes sociales, nos dicen, y él marca otro tuit, que no insistan en que el rechazo a Valdizón es capitalino, miles de personas en el interior alimentan el no te toca. Bueno, sí es, pero indudablemente los centros urbanos son los que tienen mayor acceso a las redes sociales como tal, no por ejemplo a la telefonía, que pues sí tienen una cobertura más amplia, pero las redes sociales en su particular modelo, pues sí tienen una mayor influencia en los centros urbanos. Debe de continuar con el trabajo contra la corrupción y hacer las denuncias respectivas. Los tribunales deben de impartir justicia y Jorge, debemos de respaldar, es nuestro último tren, si no lo lamentaremos por siempre. Parte de los mensajes que tenemos esta noche. En este espacio hemos defendido la libre emisión del pensamiento, por supuesto, de manera categórica, y tratamos de demostrarlo con hechos. Publicamos sus tweets, hablamos directamente bajo responsabilidad de nuestro propio nombre, y tratamos de ser lo más claros al momento de expresar nuestras ideas. Hoy, durante la manifestación que se dio por parte de los maestros aglutinados en la Asamblea Nacional Magisterio, se dio este incidente, no fue contra una compañera nuestra, fue contra una compañera de Noticiero Guatevisión. Le voy a presentar las imágenes que están colgadas en el portal de prensalibre.com y vemos la actitud de esta señora y luego la comentamos. De humo de la corrupción y renuncia ya, poniendo en riesgo la institucionalidad y la gobernabilidad y un retroceso a más de 30 años de incipiente democracia, y de esa manera poder reacomodarse los intereses norteamericanos en el sistema sociopolítico económico guatemalteco, en la geopolítica centroamericana, latinoamericana. Declaraciones por mí. No, personal. No puedes dar las declaraciones. Síganme el favor de retirarse. Hágame el favor de retirarse. No la toque, no la toque. Usted no me puede retirar. Me toca a mí. Yo no le estoy tocando. Hazme el favor de retirarse. Se van. Realmente nos muestra una actitud. Espero que no sea maestra, porque si le enseña eso a los niños, estamos construyendo una sociedad realmente deplorable, desde la base, que es la formación. Yo le voy a decir una cosa, yo tuve la oportunidad de comunicarme con el camarógrafo, no con el camarógrafo para página web de Prensa Libre, quien estaba tomando esa toma en particular, sino con el camarógrafo de la reportera Ana Morales, que es quien estaba pues haciendo esta entrevista, y él me confirma que la información es legítima. O sea, sí, yo me tomé el tiempo él fue mi camarógrafo, hablé con él y me dijo, sí, la información es legítima, el video es real. Ajá. Por lo tanto, le doy credibilidad al video. La preocupación acá es cómo se sostiene una expresión social, que yo siempre voy a defender el derecho de libre manifestación del artículo 33 constitucional, pero en este caso la manifestación se sostiene solo sobre este tipo de actitudes, porque perdieron completamente la naturaleza del movimiento sindical. Hay que reconocer y hacer un llamado a los diferentes sindicatos en el país, que la lucha sindical tiene otras formas de expresión. Es decir, la lucha magisterial de los años 80, de los años 90,
era muy apegada a la lógica de la educación en el país. Ahora lo que vemos, y lo vemos ahora muy claramente constatado en la actitud de la señora, es que inclusive se trata de evitar que se registre estas nuevas formas de manifestar, entre comillas, del sector magisterial, abanderados por Javier Acevedo. Y cuando empezamos a ver que imponen su voluntad por la vía de la fuerza, es que no hay sustento en sus demandas y que obviamente están traicionando inclusive la naturaleza del movimiento sindical. Mario. Hay que poner en contexto también, Juan Carlos, que esta persona a la que Ana Lucía quiere entrevistar y a la que la señora le empieza a decir, usted no está autorizado para dar declaraciones, esta persona tenía un cartel que decía el cartel Reformas Ya. Entonces, ahí sí que ya con esto queda comprobado que el magisterio, a la persona le dijeron, nos bajaste ese cartel porque aquí no venimos a pedir reformas de nada. Ahí empieza realmente el conflicto y cuando empiezan a sacar a los compañeros de Guatevisión. O sea, el magisterio no quiere saber nada de reformas, siguiéndole el discurso al partido líder y a Manuel Valdizón. No sé si el magisterio, Mario. Hay que decirlo, al menos este fragmento, ahí claramente está Javier Acevedo y sus otros dirigentes. Que ya no hablan por todo el magisterio. Ya hay otra, ya está fraccionado el magisterio y hay otro grupo que no lo reconoce como dirigencia. Pero lo hablábamos con usted, Juan Carlos, y usted ahorita lo acaba de decir, Cristian. Si esta señora es maestra, de verdad, qué pena realmente por los docentes que están yendo a las escuelas públicas en el interior del país, porque esta gente viene del interior del país, sobre todo porque habría que pues entregarle un ejemplar de la Constitución Política de la República. De que el hombre tiene total derecho de decir lo que quiera. Claro, pero ¿cómo? O sea, así que ¿cómo así que van a sacar a un medio de comunicación de la plaza central? Al señor al que le da de manotazos, no vas a hablar y te quitas. O sea, ¿con qué derecho? Y es cierto, no fue con un compañero de un medio nuestro, pero he de decirle, nos ha tocado, y yo he sido sumamente crítico de la labor reporteril cuando como reporteros transgredimos y tratamos de ser demasiado incisivos al punto de alterar la situación y no medir las consecuencias. Pero en este caso en particular, ella estaba siendo sumamente respetuosa, le dice, tan solo no me toque. Y la señora le responde, ¿sabe usted lo que le pasaría si me toca a mí? O sea, de verdad, totalmente fuera de contexto y totalmente fuera de todo. Pero también, Juan Carlos, hay que decirlo, hace como unos 15 días, los colegas que cubren la fuente del legislativo, donde llegó precisamente también Javier Acevedo a repetir completamente, y miren, y aquí de verdad no es nada personal, pero es que calcan el discurso que ahora vemos en CNN de Manuel Valdizón, de tal forma que aquí se quiere hacer un golpe de Estado, que ellos no van a permitir que las elecciones, porque hay interés de postergar las elecciones para que surja un gobierno. O sea, el mismo discurso que Manuel Valdizón fue a plantear a la OEA es el mismo discurso de Javier Acevedo. En el Congreso de la República, cuando llega con los jefes de bloque, los colegas del legislativo lo quisieron entrevistar y el señor sale corriendo, casi le da de manotazos a los colegas diciendo que él no va a hablar. O sea, realmente unas actitudes. Quizá un dirigente magisterial está en todo su derecho de no quererle hablar a determinado o X medio. Está en todo su derecho. Pero si el tipo estaba dispuesto a hablar con ella, claro, ¿cuál es el problema? Claro, pero vamos, que las actitudes de estos dirigentes en empezarle a inocular a la gente, que los medios de comunicación son los enemigos, que son los que no sé qué, sí, o sea, lo trasladan a sus bases y esas actitudes violentas son las que después la gente para viendo a cualquiera como un micrófono inofensivo. O como un celular grabando. Claro. Yo le digo una cosa, mi respaldo total para los compañeros de las diferentes estaciones de televisión, de radio, de prensa escrita, que realizan una labor muy sacrificada. Ser reportero no es nada fácil, requiere una pasión muy grande y ojalá que en este país entendamos que la tolerancia es el único camino que nos puede llevar a desarrollar una sociedad que crezca, que sea próspera, que tenga
pues grados de paz importantes. No hay ninguna otra forma. Nuestro respeto y solidaridad para los compañeros de Guatevisión, para compañeros de Canal Antigua que han sufrido este tipo de vejámenes en varias ocasiones. Michelle Mendoza ha presentado incluso una demanda ante el Ministerio Público. Iván Quiñones también por un evento que se dio en la Torre de Tribunales. Bueno, son muchos los casos y ojalá que entendamos que lo que se hace desde los medios de comunicación es un trabajo en pro de construir una mejor sociedad, más informada, más democrática, con mejores niveles de representatividad, y que el ciudadano merece esa información, saber qué es lo que está pasando. Que ellos traten de que el ciudadano esté a ciegas es absolutamente aberrante y va en contra de la construcción de cualquier Estado que desee desarrollarse. Vamos al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Diversos sectores de la sociedad civil hacen público su respaldo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Desde maestros comandados por Joviel Acevedo exigen al Congreso que se apruebe una ley de nacionalización de la energía eléctrica y la ley de desarrollo rural. Rusia vetó en la Organización de Naciones Unidas la creación de un tribunal para el caso del vuelo MH17 de Malasia, que fue derribado en Ucrania. Y taxistas en Bogotá pues manifiestan en contra de la plataforma Uber. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Colgadísimos, gracias Rosales, Castillo, Sandoval, que tenga usted una noche muy hermosa.